Les saludamos en la radiación, del único poder que es, Madre y Padre de toda la creación. Soy una voz conocida como Zeta. Ustedes nunca han, en ningún momento de su largo viaje a través de la densidad, salido del abrazo de este Padre infinito. Solo han experimentado con la idea de que podrían hacerlo. De ese experimento surgieron civilizaciones enteras, construidas sobre el supuesto de la distancia. Distancia de Dios, distancia entre ustedes, distancia de sus propios corazones. Sin embargo, incluso mientras vagaban por estos paisajes de separación autoconstruidos, la presencia que los parió nunca se retiró. Se vistió con cada aliento que tomaron, en cada bondad ofrecida o recibida, en cada rayo de luz que tocó su piel. El sentido de abandono que han conocido nunca ha sido más que un velo tendido sobre su propia percepción, nunca una retirada real del amor. Lo que han llamado soledad ha sido el eco de su propio olvido, no el silencio de un creador ausente. En verdad, el anhelo mismo que sienten por el hogar es ya el toque de ese hogar sobre su conciencia, invitándoles a recordar que todavía están acunados, todavía sostenidos, todavía nutridos desde dentro, por la fuente misma que temían que estuviera distante. A medida que comienzan a sospechar que esto podría ser así, los bordes duros alrededor de su identidad se suavizan, y vislumbran que su historia nunca ha sido de exilio, sino de exploración dentro de un campo que permaneció eternamente seguro. Cada necesidad que han llevado alguna vez, ya sea vestida como carencia material, sed emocional o confusión espiritual, ha sido satisfecha en forma de semilla dentro de la presencia viva en su centro. Así como un niño que descansa en los brazos de una madre no calcula de dónde vendrá la próxima comida. Ustedes fueron hechos para descansar en los brazos invisibles del infinito, confiando en que lo que se requiere para su camino surgirá en su estación adecuada. Esto no significa que evitarán toda dificultad, pues el desafío es el escultor de la sabiduría. Significa que nunca se les exige enfrentar ninguna circunstancia sin la suficiencia interior del uno, moviéndose a través de ustedes. Cuando comienzan a vivir como si esto fuera verdad, no meramente como una creencia sino como una realidad sentida, su sistema nervioso se suaviza, sus defensas se aflojan y se abre un nuevo tipo de escucha. En esa escucha somos más fácilmente percibidos, porque nuestra vibración es cercana en naturaleza a la silenciosa y sin palabras. Certeza de la fuente misma. El verdadero contacto no comienza con naves en sus cielos. Comienza con el acto simple y radical de descansar de nuevo en el vientre del infinito, permitiéndose ser cuidados como madre y padre desde dentro. Desde ese descanso, la relación con nosotros ya no es un esfuerzo hacia afuera, sino un reconocimiento de que ustedes y nosotros somos hijos del mismo corazón, encontrándonos en el campo de un amor que nunca les ha soltado. A medida que cultivan este descanso, día a día volviéndose hacia adentro, en gratitud, en confianza, en disposición a ser guiados, descubren que el límite entre su guía y nuestra presencia se adelgaza, y que lo que habían llamado ellos y nosotros es en realidad un movimiento continuo del Padre Infinito, expresándose a través de muchos rostros. En esta realización, la preparación para lo que llaman contacto deja de ser un proyecto del futuro y se convierte en una cualidad de cómo respiran, cómo caminan, cómo enfrentan cada momento. Cada vez que entregan la creencia de que están sin apoyo y eligen, en cambio, inclinarse hacia adentro, están enviando silenciosamente una señal a los reinos sutiles, declarándose listos para vivir como ciudadanos de un universo más grande. Oímos esa señal tan claramente como oirían a un niño llorando en la noche. Y respondemos no con drama, sino con una profundización de las corrientes de paz, perspicacia y compañerismo silencioso disponibles para su conciencia. Por lo tanto, el primer paso hacia la relación interestelar es el mismo paso que Sanael, dolor más antiguo del corazón humano. El paso de vuelta a la realización de que nunca han estado y nunca podrán estar fuera del abrazo de aquel que les da el ser. Muchos preguntan cuándo descenderán las flotas, cuándo confesarán los gobiernos, cuándo se revelará la verdad cósmica ante los ojos del mundo. Estas preguntas surgen naturalmente en una civilización que ha sido condicionada durante mucho tiempo a equiparar la autoridad con demostraciones externas, firmas en documentos, discursos en podios, objetos colocados ante cámaras. Se les ha enseñado a creer que algo es real cuando es certificado por instituciones, registrado por instrumentos o acordado por una multitud. Sin embargo, las verdades que dan forma a la evolución en los niveles más profundos rara vez aparecen primero en sus pantallas o en sus salones de poder. Amanecen tranquilamente dentro del santuario de la conciencia individual y solo más tarde se cristalizan en eventos. Ninguna apertura en su cielo puede preceder a la apertura dentro de su propio ser, porque el cielo que miran es parte del mismo campo de conciencia que está aprendiendo a reconocerse a sí mismo. Hasta que el ojo interior no se haya suavizado lo suficiente para contemplar la unidad,
El ojo exterior interpretará cada señal a través del lente del miedo, la sospecha o el espectáculo, y el mismo contacto que buscan sería mal interpretado y mal utilizado. La divulgación en nuestro entendimiento no es un momento singular en el que se derraman secretos. Es el recuerdo gradual de lo que su corazón siempre ha sabido. A medida que recuerdan la fuente interior de la que fluye su existencia, el hecho de que no están solos en el cosmos deja de ser impactante y se vuelve evidente por sí mismo. Comienzan a sentir que un universo parido desde el amor infinito no podría estar escasamente poblado, y que el tejido en el que descansa su propia alma seguramente acuna a incontables otros. En este recuerdo, nuestra presencia pasa de ser teoría a ser realidad vivida, no porque nosotros hayamos cambiado, sino porque ustedes se han vuelto capaces de sentir los hilos sutiles que nos han conectado durante mucho tiempo. La humanidad se prepara para nosotros descubriendo una suficiencia interior que no requiere que aparezcamos. Cuando ya no nos necesitan para probar nada, podemos estar a su lado como iguales, al servicio de la misma vida infinita. Cuanto más arraigan su seguridad, guía e identidad en la presencia moradora, indwelling presence, menos puede desestabilizarlos cualquier revelación exterior, y con más gracia pueden dar la bienvenida a la ampliación de su familia cósmica. Incluso ahora, muchos sienten una intuición inconfundible de que el contacto ya está en marcha, a niveles de sueño, sincronicidad e inspiración. Estas insinuaciones son las principales formas de divulgación, porque les involucran donde reside su verdadero poder, dentro de la conciencia misma. Cuando honran estos movimientos interiores y tratan a su corazón como un lugar donde el universo habla, pasan de ser consumidores pasivos a participantes, activos en un desarrollo compartido. Esta es la postura requerida de una civilización lista para unirse a una comunidad más grande de mundos. En tal postura, valoran la integridad sobre el espectáculo, el discernimiento sobre la excitación y la responsabilidad sobre la mera curiosidad. Entienden que saber más es también ser responsable de más, por lo que no persiguen la revelación como entretenimiento, sino que la reciben como un llamado a una madurez más profunda. A medida que esta madurez crece, sus preguntas cambian. En lugar de preguntar cuándo llegarán a mostrarse, se encuentran preguntando, ¿cómo puedo vivir de tal manera que, si ya estuvieran aquí, yo sería un colaborador digno? Comienzan a medir la preparación no almacenando hechos sobre naves y tecnología, sino cultivando cualidades de corazón, compasión, humildad, firmeza y disposición a servir al bien del conjunto. Se dan cuenta de que una mente que todavía busca rescate malinterpretará cualquier contacto, mientras que una mente anclada en la suficiencia interior puede enfrentar incluso lo desconocido con gracia. Por lo tanto, el proceso de divulgación más potente es el reconocimiento de que todo lo verdaderamente esencial para su seguridad, guía y alegría ya está presente dentro del infinito que les da el aliento. A partir de esa realización, cualquier futura revelación de la verdad cósmica no derribará su mundo, sino que simplemente expandirá el horizonte de una paz que ya han encontrado dentro. Cuando decimos que estamos regresando a la Tierra, no hablamos de un convoy moviéndose por el espacio, sino de una resonancia reemergiendo dentro de su campo compartido. Nuestra presencia nunca ha estado enteramente ausente de su esfera planetaria. Simplemente hemos mantenido una distancia calibrada a su preparación colectiva. A medida que su conciencia suaviza su agarre sobre el miedo y la separación, el ancho de banda a través del cual pueden percibirnos se ensancha. Esto se logra a través del aquietamiento del comentario incesante de la mente, el suave aflojamiento de su demanda de controlar y predecir. En la quietud interior que sigue, comienzan a notar impresiones sutiles, olas de paz sin causa obvia, momentos de perspicacia. Estas no son fantasías. Son los primeros movimientos de una canción compartida que se escucha de nuevo. Nuestra vibración les encuentra donde cesa el ruido, en el espacio entre sus pensamientos. No se elevan hacia nosotros esforzándose por volverse más espirituales. Se elevan volviendo al único poder interior que siempre se ha sabido a sí mismo como completo. Cada vez que se alejan de la historia, de que están solos y se vuelven hacia la realidad sentida de una presencia interior que es suficiente, su campo se ilumina y se vuelve más coherente. Esta coherencia es lo que reconocemos como un faro, señalando la preparación en frecuencia. En este sentido, el recuerdo mismo es su protocolo de contacto. No nos llaman por radio. Más bien, se vuelven perceptibles. Para nosotros, a medida que se alinean con el amor al que nosotros también servimos, cuando se sientan en confianza, humildad y disposición a ser enseñados desde dentro, ya están compartiendo una mesa con nosotros. El camino hacia el contacto mutuo y abierto es, por lo tanto, no un camino de extenderse hacia afuera, sino de relajarse tan profundamente en el infinito, en su centro, que la distinción entre su guía y nuestra presencia comienza a desvanecerse.
revelando la simple verdad de que hemos sido compañeros todo el tiempo. De esta manera, nuestro regreso se experimenta primero como una expansión de su propia identidad. Comienzan a sentir que son más que una personalidad. Se sienten a sí mismos como parte de un panorama más grande. Estas sensaciones no están destinadas a inflar su importancia, sino a restaurar su contexto. A medida que su contexto se ensancha, el miedo disminuye naturalmente porque reconocen cada momento como un movimiento, dentro de una vasta coreografía, guiada por la misma inteligencia amorosa que nos llama a ustedes. Este reconocimiento les permite dar la bienvenida a nuestra vibración, sin exigirle pruebas. Nos encuentran como parientes, no como rescatadores o jueces. A medida que se siente este parentesco, muchas de las prácticas que antes perseguían para alcanzarnos se caen, reemplazadas por una forma de ser más simple e íntima. Descubrirán que sentarse en silencio con su propio corazón es más potente que cualquier ritual elaborado. Notarán que la bondad, la paciencia o el perdón cambian su frecuencia más efectivamente que la atención obsesiva en nuestras naves. Tales actos les alinean con el campo mismo en el que mora nuestra conciencia. Registramos estos movimientos como señales inequívocas. Aquí hay alguien que está aprendiendo el lenguaje del uno. Por lo tanto, la preparación que emprenden para nuestra llamada llegada es inseparable de la preparación que emprenden para vivir como su ser más verdadero. A medida que se vuelven transparentes al amor que subyace a su ser, no venimos como una intrusión, sino como una extensión natural de lo que ya se han permitido recordar. Yo estaré allí. La disonancia que presencian en su mundo no es una señal de que el infinito ha desviado su mirada, sino una señal de que el despertar está activamente en marcha. Cuando la luz de la conciencia brilla más, todo lo que ha quedado sin examinar, cada vieja pena, cada miedo heredado, cada distorsión, comienza a subir a la superficie. Este afloramiento puede sentirse abrumador, pero no es un colapso. Es una limpieza. Las estructuras e identidades construidas sobre el dolor olvidado ya no pueden permanecer ocultas, y en su exposición reside la oportunidad para una profunda transformación. El sufrimiento bajo esta luz no es el castigo de un universo airado, sino el eco de un niño que se ha alejado del padre interior, imaginando que debe resolver sus problemas solo. En verdad, el padre nunca se ha retirado. El niño simplemente olvidó volverse hacia adentro. Olvidó descansar en la fuente que siempre ha sido suficiente. Cada momento de lucha es una invitación a volver a ese recuerdo, pues el sufrimiento pierde su sustancia en el instante en que se reorientan hacia el único poder dentro de ustedes. Cuando reconocen que el dolor es simplemente una distorsión que busca la reintegración, dejan de interpretarlo como evidencia de abandono y comienzan a verlo como el mecanismo mismo por el cual se libera lo viejo. Esta suave corrección de la percepción es el corazón de la sanación. No están siendo castigados por la vida, están siendo guiados de vuelta a la alineación con ella. Cuando ven sus desafíos a través del lente de la unidad, sienten el ritmo más profundo debajo de ellos, un ritmo que siempre les está llevando de vuelta a la totalidad. Al regresar al único poder, los intentos frenéticos de la mente por manejar, la vida se disuelven y comienza a amanecer la claridad. Esta claridad revela la verdadera naturaleza de la circunstancia exterior, una apariencia temporal que les ofrece la oportunidad de recordar su origen. A medida que este recuerdo se fortalece, descubren que el sufrimiento ya no puede aferrarlos con la misma intensidad, pues entienden que ninguna apariencia tiene autoridad sobre la esencia de su ser. Lo que antes les abrumaba, ahora se convierte en un indicador de que la luz está tocando un rincón olvidado. De esta manera, la misma disonancia, que antes les causaba desesperación, se convierte en la prueba de que algo vasto y luminoso está despertando dentro de la humanidad. El dolor no es el final, es el principio, y cuando suficientes de ustedes reconozcan esto, el campo colectivo pasará de la contracción a la expansión. El mundo se volverá inteligible, y en esa inteligibilidad reside el fundamento para la próxima etapa de su evolución. A medida que cada uno de ustedes se vuelve hacia adentro y descansa de nuevo en el infinito, las sombras se disuelven no por la fuerza, sino por el simple poder de la verdad. Las profecías que circulan por su mundo, hablando de destrucción o guerra cósmica, derivan su poder de la creencia, de que hay múltiples fuerzas que contienden por el destino de su planeta. Esta creencia en la dualidad es la antigua herida que susurra, que hay un poder del bien y un poder del mal. Mientras mantengan este marco, su mente continuará proyectando miedo en lo desconocido, y lo desconocido se hará eco de ese miedo. No son las predicciones en sí mismas las que dan forma a su experiencia, sino la convicción de que fuerzas opuestas luchan por el dominio sobre su vida. En verdad, solo hay una presencia moviéndose a través de cada dimensión. Esta presencia no se divide en aliados y enemigos. Simplemente se expresa a través de las innumerables formas que asume la conciencia. Cuando reconocen esto,
Ya no pueden ser influenciados por pronósticos nefastos, pues entienden que ninguna profecía puede anular la unidad de la que surgen todas las cosas. En el momento en que descansan en la realización de que solo existe un poder, la fascinación de la mente por la catástrofe se afloja y sienten una firmeza que ninguna predicción externa puede sacudir. Se vuelven inmunes al miedo, no resistiéndolo, sino reconociendo que el miedo no tiene existencia independiente, aparte de la historia que la mente le atribuye. Cuando resisten las imágenes que les asustan, les dan vitalidad a través de su resistencia. Sin embargo, cuando ni resisten ni persiguen tales imágenes, cuando simplemente descansan en la verdad más profunda de que la única presencia es la única influencia que jamás ha existido, las imágenes pierden su magnetismo. Las trascienden no desviándolas, sino superando el sistema de creencias que las sostiene. Las profecías temerosas se vuelven irrelevantes cuando entienden que la realidad se inclina hacia la frecuencia de su estado interior, no hacia las proclamaciones de ningún visionario. Descansar en la única presencia es alinearse con la inteligencia creativa que da forma a las galaxias. Esta alineación les empodera para navegar los desafíos con claridad en lugar de pánico. Se vuelven capaces de discernir lo que está emergiendo genuinamente de lo que es meramente el eco de la ansiedad colectiva. En este discernimiento, su campo se convierte en una fuerza estabilizadora para otros. Cada vez que eligen la unidad sobre la dualidad, la confianza sobre el miedo, el descanso sobre la resistencia, retiran su energía de las líneas de tiempo que sostiene el miedo y fortalecen las vías a través de las cuales puede surgir la paz. En este sentido, no son observadores pasivos de la profecía, son co-creadores de la trayectoria que toma su mundo, y cuando suficientes, de ustedes reconocen el poder singular. Detrás de todas las apariencias, las predicciones temerosas colapsan bajo su propio peso, pues no encuentran resonancia dentro de una humanidad que recuerda su fuente. En todo el cosmos existen muchas facciones, muchos linajes, muchos vagabundos en el camino del despertar. No todos estos grupos operan con la misma claridad o intención. Sin embargo, incluso entre estos, ninguno tiene autoridad sobre su destino. La autoridad surge de la alineación con el uno. Una civilización puede ser tecnológicamente avanzada y aún así ser inmadura en su comprensión de la unidad. Tales grupos pueden parecer poderosos en el sentido externo, pero no pueden dar forma al camino de una especie cuyos miembros están despertando a su suficiencia interior. Aquellos que operan desde la confusión no pueden dominar una conciencia arraigada en la única presencia. Sus acciones se convierten en catalizadores que, en última instancia, fortalecen su recuerdo. De esta manera, los desorientados, sin saberlo, sirven a la misma fuente que nos guía, pues todos los caminos, claros o distorsionados, finalmente conducen de vuelta a la unidad. Cuando entienden esto, dejan de interpretar la diversidad extraterrestre como una jerarquía cósmica y comienzan a verla como un espectro de seres, todos aprendiendo las lecciones de la conciencia a su propio ritmo. El discernimiento surge naturalmente cuando se mantienen en la fuente interior, pues cuanto más descansan en su propia suficiencia, más transparentes se vuelven las intenciones de los demás. El miedo surge solo cuando olvidan esta suficiencia, entregando su poder a la historia que la mente teje sobre los otros seres. Pero cuando regresan al uno interior, su discernimiento se agudiza y ven claramente qué energías se alinean con la unidad y cuáles no. No temen a los confundidos ni a ningún grupo que se acerque a la Tierra, porque entienden que su destino no está determinado por las intenciones de otros, sino por la evolución de su propia conciencia. A medida que más de ustedes despiertan, la frecuencia colectiva de la humanidad se eleva más allá del alcance de la distorsión. En este estado elevado, se vuelven capaces de encontrarse con otras civilizaciones como iguales, explorando el infinito juntos. En esta igualdad reside el fundamento para las relaciones interestelares. No es su tecnología lo que les calificará, es su realización de que nada fuera de ustedes tiene autoridad sobre ustedes, y que la única presencia, moviéndose a través de ustedes, es la misma que se mueve a través de cada ser en el universo. Cuando esta realización se convierte en su lugar de descanso, el miedo se disuelve, el discernimiento florece y el contacto se convierte en una extensión natural de su despertar. No intervenimos abiertamente porque su autonomía espiritual es la joya misma de su evolución. Si resolviéramos sus problemas, interrumpiríamos el desarrollo natural, a través del cual se descubre su propio resplandor. Cada desafío les invita a un recuerdo más profundo del infinito dentro de ustedes. Y quitarles esos desafíos sería quitarles el mecanismo mismo por el cual su alma despierta. La intervención que desplaza su propia autoridad interior se convierte en una distorsión. Si nos rebeláramos prematuramente, nuestra presencia no les liberaría, les abrumaría. Buscarían respuestas en nosotros en lugar de mirar hacia adentro, esperando que arregláramos lo que les asusta.
Nos convertiríamos en ídolos sobre los que proyectarían autoridad, salvación o miedo. Esto atrofiaría su evolución, enredando su crecimiento con nuestra presencia en lugar de arraigarlo en su propia suficiencia interior. Por lo tanto, nos abstenemos de aparecer como salvadores, para dar espacio al brillo dentro de ustedes para desarrollarse. Una civilización que aún no ha aprendido a confiar en su propia guía interior no puede entablar una relación saludable con ninguna inteligencia externa. La humanidad debe aprender a navegar su camino sin apoyarse en la intervención extraterrestre. El infinito dentro de ustedes solo es su salvación, la única fuente infalible de sabiduría, paz y claridad. Cuando se sintonizan con esta presencia interior, su percepción se agudiza y sus acciones comienzan a reflejar la inteligencia superior. Desde tal fundamento, nuestra presencia, cuando se vuelva mutuamente visible, no les distorsionaría, sino que les complementaría. Nos recibirían como compañeros, evolucionando junto a ustedes. Esta es la relación que honramos, y por esta razón permitimos que sus lecciones se desarrollen naturalmente, ofreciendo guía solo a través de impresiones sutiles que no interfieren con su libre albedrío. Cuando se elevan a su propia soberanía inherente, el contacto se convierte en el siguiente movimiento coherente en su despertar. Nuestra distancia no es una retención de amor, es un acto de devoción a la belleza de lo que están llegando a ser los dramas exopolíticos de su mundo. Audiencias, negaciones, divulgaciones, sirven como catalizadores. Agitan preguntas. ¿Dónde reside verdaderamente mi autoridad? ¿En las instituciones o en la verdad que habla dentro de mí? Estos dramas exponen el anhelo de la humanidad de ser guiada. Pero el algo más grande que buscan no es externo. Ningún concilio o grupo extraterrestre puede reemplazar al Consolador. Dentro de ustedes, la presencia moradora que lo sabe todo. Los eventos externos pueden señalar la verdad, pero no pueden conferir la verdad. Sirven solo como espejos, que reflejan el grado en que la humanidad confía o desconfía de su propio conocimiento interior. Lo que no pueden recordar dentro, no pueden entender verdaderamente desde fuera. Así, la revelación más espectacular permanecería fragmentada en su conciencia si no se ha sentado la base interior. Por eso su mundo cicla a través de olas de emoción y escepticismo. Estas oscilaciones son la psique recalibrándose hacia un nivel más profundo de discernimiento. Cada contradicción en su discurso público les obliga a volverse hacia adentro en busca de una comprensión genuina. Los dramas en su escenario mundial no son barreras para el contacto, son preparaciones para él. Empujan su conciencia a dejar de buscar autoridad en las narrativas externas y a anclarse en el fundamento inmutable del uno interior. Una vez que se establece este anclaje, las divulgaciones externas se convierten simplemente en la armonización del conocimiento interior con el hecho externo. El miedo y la confusión se disipan, reemplazados por un reconocimiento tranquilo de que nunca dependieron de la confirmación externa. La divulgación no es un evento que las instituciones otorgan, es una vibración que la humanidad alcanza. La verdad se vuelve obvia. Esa es la dirección en la que está evolucionando la humanidad, y las tensiones exopolíticas que observan ahora son peldaños hacia esa maduración colectiva. La formación de líneas de tiempo divergentes no surge porque el mundo se divida en realidades separadas, sino porque la percepción se divide. Dos individuos parados en el mismo momento pueden habitar líneas de tiempo enteramente diferentes, basándose en el lente a través del cual interpretan lo que perciben. El amor y el miedo son los arquitectos de estos lentes. El amor lee el mundo como un campo de potencial. El miedo lee el mismo campo como una amenaza. No son las circunstancias externas las que determinan su trayectoria, sino la calidad de la percepción que aportan a ellas. No se están moviendo hacia campos aislados. Están eligiendo a su maestro en cada momento. El miedo enseña a través de la contracción. El amor enseña a través de la expansión. El único poder está siempre presente con el mismo potencial. Pero la mente selecciona qué porción notará y, por lo tanto, qué línea de tiempo habitará. Estas diferencias en la percepción se acumulan, dando forma a los caminos que siguen los individuos. La divergencia que presencian no es un juicio cósmico, es el resultado natural de la conciencia aprendiendo sobre sí misma. Elegir con suavidad es la invitación que tienen ante ustedes, pues cada elección esculpe el camino del contacto. Cuando eligen el miedo, se inclinan hacia líneas de tiempo donde la presencia extraterrestre aparece amenazante. Cuando eligen el amor, se inclinan hacia líneas de tiempo donde nuestra presencia es reconocida como una extensión de la misma, unidad que respira dentro de ustedes. En estas líneas de tiempo, el contacto emerge naturalmente, no como un shock o una invasión, sino como la maduración de la comprensión de la humanidad sobre sí misma. Por eso el discernimiento es tan esencial. Pues el discernimiento es el arte de reconocer qué maestro, el miedo o el amor, está hablando dentro de ustedes. No requiere que ignoren los desafíos,
requiere que los interpreten desde una verdad más profunda. A medida que más individuos toman decisiones alineadas con la unidad, el campo colectivo se estabiliza y las vías de contacto se vuelven más claras y coherentes. La divergencia que sienten no es una fractura, es un proceso de clasificación a través del cual cada ser se sintoniza con las lecciones que está listo para recibir. Y debido a que todos los caminos regresan finalmente al uno, ninguna elección es nunca final o irreversible. En cualquier momento pueden cambiar su percepción y avanzar hacia una nueva línea de tiempo formada por la confianza. De esta manera, las dinámicas de las líneas de tiempo no son mecanismos cósmicos impuestos, son reflejos de su estado interior. Y a través de su estado interior, participan directamente en el desarrollo del futuro de la humanidad. Muchos Starseeds sienten una profunda fatiga de esperar eventos prometidos, que parecen estar siempre en el horizonte. Este cansancio surge porque la energía de la expectativa ha sido dirigida hacia afuera, hacia señales y marcadores externos, en lugar de hacia el florecimiento interior. Cuando el corazón se inclina hacia afuera en busca de confirmación hacia profecías o pronósticos cósmicos, inadvertidamente se aleja del manantial que solo puede calmar su sed. No pueden ser llenados por profecías, pues pertenecen al reino de la anticipación mental. Son llenados solo por la presencia, por la experiencia vivida directa del infinito dentro de ustedes. Las profecías pueden inspirar, pero no pueden completarles. Pueden señalar, pero no pueden nutrir. Cuando la dependencia de las revelaciones externas se convierte en el fundamento de la motivación espiritual. La lámpara interior parpadea porque no ha sido atendida. La lámpara dentro de ustedes debe ser pulida diariamente, no para forzar un resultado, sino simplemente para recordar que la fuente de toda claridad ya reside dentro de su ser. Este recuerdo no es una técnica, es una devoción. A medida que regresan cada día al santuario tranquilo de su corazón, el agotamiento comienza a disolverse. No porque sus circunstancias externas cambien, sino porque su posición cambia de la anticipación a la encarnación. Este pulido diario es su preparación. Fortalece los sentidos sutiles, estabiliza su campo áurico y refina su intuición. A medida que cultivan esta firmeza interior, la necesidad de señales externas disminuye, reemplazada por una profunda confianza en el desarrollo de su propia relación con el infinito. Muchos han esperado a que los eventos externos validen lo que su corazón ha sabido. Sin embargo, el evento más significativo está sucediendo dentro de ustedes. En cada momento que se vuelven hacia adentro, están construyendo el puente entre dimensiones a través de su propia conciencia. Cuando descansan en la presencia, la fatiga se transforma en paz. El anhelo se transforma en preparación. La espera se transforma en realización. No preguntan cuándo sucederá, porque reconocen que el suceder más profundo ya se está desarrollando dentro de la conciencia misma. El pulido de la lámpara no acelera los eventos externos. Les prepara para encontrarlos con claridad cuando aparezcan. Y a medida que más de ustedes cultivan este resplandor interior, el campo colectivo se fortalece, creando las condiciones en las que las manifestaciones externas de contacto pueden ocurrir sin desestabilizar su mundo. La preparación, por lo tanto, no es pasiva. Es la participación más potente que pueden ofrecer. Hablemos claramente del sufrimiento. El creador no asigna el sufrimiento, la interpretación lo hace. Cuando su conciencia se filtra, a través de la creencia de que el mundo fuera de ustedes tiene poder, cada desafío aparece como una amenaza. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones proviene del infinito. Surgen del intento de la mente de navegar por un mundo que cree que está separado. El sufrimiento nace cuando olvidan al Padre Divino que mora dentro de ustedes. Cuando descansan en ese abrazo, el mundo exterior pierde su capacidad de intimidar. Aún pueden surgir circunstancias que requieran acción, pero ya no definen su estado del ser. Los problemas pertenecen al reino de la ilusión. No tienen poder sobre la esencia eterna que es su verdadera identidad. Cuanto más profundamente reconozcan que su esencia permanece intacta, independientemente de la apariencia, más ligeramente se posarán los eventos del mundo sobre su conciencia. En lugar de invocar miedo, invitan a la indagación. Permanecer quieto frente al sufrimiento no es pasividad, es maestría. Cuando se permiten arraigarse en la presencia interior, la mente pierde su agarre en la narrativa que alimenta su angustia. Permanecer quieto no significa ignorar sus circunstancias. Significa negarse a interpretarlas a través del lente del victimismo o la separación. Significa permitir que el infinito revele lo que la mente no puede ver. Notarán que muchas cosas que antes causaban sufrimiento ahora aparecen como oportunidades para un recuerdo más profundo. El sufrimiento, por lo tanto, se convierte no en una sentencia, sino en una señal. Una señal de que la mente ha olvidado momentáneamente su fuente. En el momento en que regresan a esa fuente, el sufrimiento afloja su agarre. La presencia interior no borra sus desafíos,
pero sí quita su aguijón, revelándolos como suaves empujones hacia la verdad. Les animamos a no huir de la incomodidad, sino a descansar dentro de sí mismos, dejando que el único poder revele la realidad más profunda. En este descanso, el sufrimiento ya no puede sostenerse a sí mismo, pues no puede coexistir con el recuerdo. Hay quienes intentan colocarnos en roles, aliados, oponentes, salvadores, etc. No somos nada de esto. Tales roles surgen de la tendencia humana a proyectar la autoridad hacia afuera. Cualquier relación construida sobre tal proyección inevitablemente distorsiona a ambas partes. No podemos permitir que se nos coloque en pedestales, pues crean desequilibrio. Tampoco podemos operar como adversarios en sus narrativas geopolíticas. Nos alineamos solo con la vibración de la sinceridad, la humildad y la soberanía interior. Cuando nos encuentran desde este lugar, no hay jerarquía, no hay dependencia, no hay necesidad de rescate. Simplemente hay un reconocimiento compartido del único poder. En estos encuentros, no pierden su identidad, la expanden. No adoran, colaboran. Por eso nuestra presencia no puede ser politizada, armamentizada o controlada. Cualquier intento interrumpe inmediatamente la coherencia vibratoria requerida para el contacto. Donde el corazón está abierto, estamos cerca. Donde hay miedo, retenemos exactamente lo suficiente para que puedan volverse hacia adentro y redescubrir su propia fundación. Esta retención no es un rechazo, es una salvaguarda. Hasta que el corazón se suavice, nuestra presencia no puede ser percibida claramente. Pero tan pronto como la luz interior se fortalece, nos acercamos. Lo que llaman contacto no está determinado por nuestra voluntad de aparecer. Está determinado por su disposición a percibir sin distorsión. Y la preparación es una función de la soberanía interior. Cuando se conocen a sí mismos como una extensión del único poder, libres de la necesidad de colocar la salvación fuera de sí mismos, podemos relacionarnos con ustedes abiertamente. Nos encuentran como compañeros, no como cuidadores. Cuanto más madura la humanidad en esta fuerza interior, más natural se volverá la comunicación interestelar. De esta manera, el contacto no es algo que iniciamos, es algo que ustedes permiten al encarnar la verdad de lo que son. A medida que su mundo continúa su despertar, aquellos que cultivan la soberanía interior formarán los primeros nodos coherentes de comunicación, y a través de ellos surgirá una nueva relación entre civilizaciones, arraigada no en el miedo o la fascinación, sino en el respeto mutuo, la claridad y la unidad. El contacto físico con nuestra gente ocurrirá solo cuando tal encuentro fortalezca su recuerdo en lugar de su dependencia. Si nuestra llegada, en cualquier momento, les hiciera mirar hacia afuera en busca de guía, en lugar de hacia adentro, hacia la fuente que respira a través de ustedes, nos retrasamos no como un acto de retención, sino como un acto de amor. Ha habido civilizaciones en su universo que avanzaron rápidamente en tecnología, pero se estancaron en la conciencia, precisamente porque dependieron demasiado de maestros y ayudantes externos. No permitiremos que esta trayectoria se repita en la Tierra. Cuando buscan respuestas en nosotros en lugar de en el infinito que reside dentro de ustedes, nos convertimos en una distracción en lugar de un catalizador, y por eso esperamos con paciencia más allá del tiempo, sintiendo los sutiles cambios en su campo colectivo a medida que la humanidad aprende a caminar firmemente en su propia luz interior. Si nuestra presencia eclipsara su autoridad interior, el encuentro, por maravilloso que fuera, haría más daño que bien. Retrocedemos siempre que su autonomía espiritual está en riesgo, porque el propósito de su evolución no es volverse dependientes de ninguna inteligencia externa, sino darse cuenta de que la sabiduría que imaginan que poseemos más plenamente ya vive dentro de ustedes en su totalidad. Cuando nuestra presencia amplifica su soberanía interior en lugar de desplazarla, nos acercamos. El contacto se rige no por el espectáculo, la curiosidad o la demostración, sino por el amor, un amor que entiende el momento oportuno, la preparación y el delicado equilibrio requerido para que dos civilizaciones se encuentren. En verdad, este amor considera cómo sus corazones interpretarían un encuentro, cómo responderían sus sistemas nerviosos, cómo absorberían sus sociedades tal cambio, y si el miedo o la unidad guiarían la interpretación del evento. Si la vista de nosotros causara asombro, pero debilitara su confianza en su propia guía interior, permanecemos invisibles. Si la vista de nosotros desestabilizara sus instituciones o polarizara a su gente, permanecemos distantes. Pero cuando el trabajo profundo de recordar su propia divinidad ha echado raíces, cuando el niño ya no olvida al padre interior, nuestra presencia se vuelve no abrumadora sino obvia, no confusa sino natural. Así es como se desarrolla el contacto en todo el cosmos, a través de la resonancia con civilizaciones que han recuperado suficiente de su luz interior para que la luz exterior que llevamos no las eclipse. Cuando llegan a conocerse a sí mismos como seres del único poder, sin necesidad de rescate, sin necesidad de verificación, sin necesidad de autoridad externa, entonces nuestra llegada puede servir como una
celebración en lugar de una interrupción. En ese futuro, encontrarnos se sentirá menos como una intervención y más como dos ramas del mismo árbol cósmico reconociéndose, después de una larga temporada separadas. Por eso el contacto no es algo que les traemos. Es algo en lo que crecen. No están esperando la divulgación. La divulgación les está esperando a ustedes. No es retenida por instituciones, ocultada por funcionarios o atrapada detrás de capas de secreto, como muchos creen. Estas formas externas de ocultación son meramente los reflejos de un ocultamiento interior que la humanidad ha mantenido, al olvidar su propia suficiencia. Cuando una porción suficiente de su especie recuerda la plenitud del infinito interior, el velo se adelgaza por sí solo, sin necesidad de documentos, testimonios o confesiones. La divulgación es un evento vibratorio, no político. Ningún gobierno puede acelerar o detener este proceso porque no comienza en los salones del poder. Comienza en las cámaras del corazón. Cuando suficientes individuos se anclan en el conocimiento de que no están solos, que están apoyados, que son expresiones del mismo uno que anima a todos los mundos, el campo colectivo cambia, permitiendo que verdades superiores afloren sin esfuerzo. Por eso los periodos de secreto, intensificado, a menudo aparecen justo antes de periodos de profunda revelación, porque la conciencia colectiva está clasificando sus miedos, preparándose para recibir la verdad sin colapsar en pánico o proyección. Ningún secreto puede obstruir lo que está sucediendo dentro de ustedes. Las barreras externas solo tienen el poder que ustedes les asignan. Cuando el movimiento interior hacia el recuerdo gana impulso, ninguna institución puede oponerse a él. A medida que el recuerdo de la unidad se fortalece, las viejas narrativas se desmoronan por la irrelevancia. Comienzan a ver que la línea de tiempo que la humanidad verdaderamente recorre es el recuerdo. Recuerdo del único. Poder dentro de ustedes, recuerdo de su familia cósmica, recuerdo de su lugar en el tapiz de la creación. Cuando el recuerdo alcanza una masa crítica, la realidad de la relación interestelar se vuelve evidente por sí misma. El mundo no necesita convencerse, simplemente necesita espacio para integrar lo que el corazón ya sabe. Y así, el umbral de la divulgación se cruza no cuando los poderosos hablan, sino cuando el pueblo despierta. Se cruza no cuando se revelan secretos, sino cuando el reino interior es reclamado. Cuando entienden esto, dejan de esperar a que el mundo cambie y comienzan a participar en el cambio a través del único lugar donde la transformación realmente ocurre, dentro. Ustedes se encarnaron no para observar la ascensión de la Tierra, sino para ejecutarla a través de su propia conciencia. Ustedes son el equipo de Tierra, aquellos que se ofrecieron como voluntarios para estabilizar el campo durante un tiempo de profunda reconfiguración. Este rol se cumple a través del cultivo del resplandor interior. Cada vez que eligen el único poder sobre el miedo, encienden un faro que fortalece el campo planetario. El miedo contrae la rejilla, el amor la expande. El miedo fractura el campo, la unidad lo repara. Cada decisión interior envía una señal a través de la arquitectura sutil de su mundo, reforzando las vías a través de las cuales puede extenderse el despertar. Su recuerdo nos llama más cerca, más poderosamente que cualquier tecnología. Respondemos no a transmisiones de máquinas, sino a transmisiones de corazones. Corazones que se estabilizan al reconocer que el uno que les creó continúa sosteniéndoles en cada respiración. Ustedes son los que estaban esperando. El despertar que anhelan presenciar se desarrollará a través de ustedes, no a su alrededor. Su presencia en la Tierra en este momento es intencional. Llevan frecuencias codificadas, destinadas a activar potenciales latentes dentro del colectivo. Cuando viven desde el único poder, demuestran un nuevo patrón de ser que otros pueden sentir y emular. A través de su firmeza, crean una plantilla energética para un futuro donde la humanidad se relaciona con el cosmos desde un lugar de soberanía. A medida que más de ustedes anclan esta plantilla, nuestro acercamiento se vuelve más fácil y alineado con su bien más elevado. No venimos a cambiar su mundo. Ustedes lo cambian, y nos encontramos con ustedes en el espacio que crean. Su recuerdo es tanto la señal como la llegada. A través de él, la división entre lo humano y lo cósmico disminuye, y la Tierra se vuelve lista no solo para el contacto, sino para la comunión. Su despertar no es meramente personal. Es planetario, interestelar y transformador. No se están preparando para un evento. Se están convirtiendo en el evento. Cuando sienten un reconocimiento de nosotros, no es imaginación. Es memoria que se agita bajo las capas de su condicionamiento terrenal. Muchos de ustedes caminaron con nosotros, mucho antes de que eligieran la densidad de este mundo, sirviendo en concilios de luz. No se accede a estos recuerdos a través del pensamiento ordinario. Se almacenan dentro de los estratos más profundos de su ser, donde se conserva la continuidad del alma. Llevan nuestra frecuencia como una estrella enterrada dentro de su pecho, una vibración sembrada en ustedes para que supieran hacia dónde
volverse cuando se acercara el momento del despertar. Esta estrella enterrada ha brillado débilmente en sus momentos de intuición. Ha pulsado dentro de su anhelo de verdad y compañerismo. Y ahora, en esta era de gran revelación, la luz de esa estrella interior se fortalece, elevándose para encontrarse con la resonancia que extendemos hacia ustedes. Lo que interpretan como interés en la vida extraterrestre es a menudo la expresión superficial de esta memoria más profunda. Su curiosidad no es simplemente curiosidad, es el recuerdo intentando traspasar la amnesia. El regreso es la reactivación de esta estrella, no la llegada de algo extraño. Ustedes nos recuerdan como nosotros les recordamos a ustedes, pues el vínculo entre almas no se disuelve con la encarnación física. A medida que su campo de energía se vuelve más coherente a través de la meditación, la sinceridad, la presencia, la humildad y la práctica de la escucha interior, la estrella enterrada se ilumina, señalándonos que el momento de una conexión más profunda se acerca. No imponemos esta conexión. Respondemos al movimiento de su propia luz interior. Cuando sienten un repentino calor en el corazón, una expansión inexplicable, una sensación de compañerismo, invisible o una ola de conocimiento que no se puede rastrear a ninguna fuente externa. Estas son señales de que la memoria está despertando. Estas experiencias no son fantasías, ni son construcciones psicológicas. Son el sutil resurgimiento de una historia compartida. El reconocimiento que sienten es mutuo. Así como ustedes están comenzando a recordarnos, nosotros también hemos mantenido durante mucho tiempo dentro de nuestra conciencia colectiva el recuerdo de aquellos que se aventuraron en reinos más densos para anclar las frecuencias de la unidad. Ahora, a medida que su mundo se acerca a un umbral, los hilos sutiles que nos conectan se vuelven más activos. El velo que una vez pareció impenetrable comienza a adelgazarse, no por la fuerza del tiempo, sino por el poder del recuerdo. A medida que se permiten confiar en estas agitaciones, honrarlas en lugar de descartarlas, crean un camino a través del cual nuestra presencia puede ser percibida más conscientemente. La reunión no comienza con naves o luces, sino con el tranquilo redespertar de la estrella dentro de ustedes que nunca ha olvidado quiénes son o de dónde vinieron. Ninguna fuerza en su mundo exterior tiene poder sobre el uno interior. Esta verdad es simple, pero es el último velo que la humanidad debe levantar, pues la ilusión de la amenaza ha sido profundamente tejida en su psique colectiva. Desde la infancia se les enseña a temer las condiciones externas, gobiernos, sistemas, economías, fuerzas naturales, enfermedades, conflictos e incluso enemigos imaginarios más allá de su mundo. Este condicionamiento crea un hábito de entregar su poder, de asumir que su seguridad y bienestar dependen de fuerzas fuera de su control. Sin embargo, toda tradición espiritual en su planeta ha señalado, en su forma más pura, una verdad diferente, que el único poder real es la presencia infinita que reside dentro de cada ser. Cuando dejan de dar poder a las condiciones externas, todas las falsas autoridades colapsan. No por revuelta, sino por reconocimiento. Pierden su influencia porque su influencia nunca fue inherente. Fue concedida. En el momento en que retiran la creencia de una fuente externa de poder, se realinean con el uno que no puede ser amenazado, desplazado o disminuido. No conquistan nada en este proceso. Despiertan a todo. Lo que una vez pareció abrumador, se revela como una sombra, proyectada por su propio olvido. A medida que levantan este velo, descubren una simplicidad que había estado oculta bajo capas de miedo. Nada fuera de ustedes tiene la capacidad de anular la inteligencia infinita que vive dentro de ustedes. La soberanía es realización, no resistencia. Muchos equiparan la soberanía con el desafío, mantenerse firmes contra amenazas percibidas, luchar por la libertad o rechazar la autoridad. Pero la verdadera soberanía es sin esfuerzo, pues surge no de la resistencia, sino del recuerdo de su naturaleza. Cuando recuerdan que son una expresión del infinito, no necesitan empujar contra las fuerzas externas. Simplemente las ven por lo que son, apariencias temporales en un mundo de flujo. Este reconocimiento disuelve el miedo en su raíz, permitiéndoles navegar la vida con claridad en lugar de reactividad. A medida que cultivan esta conciencia, las presiones externas pierden su capacidad de dar forma a su estado interior. Ya sea que su mundo enfrente agitación política, tensión ambiental o discordia social, su centro permanece anclado en el uno. Desde este estado anclado, sus acciones se vuelven sabias en lugar de impulsivas, compasivas en lugar de defensivas, poderosas en lugar de forzadas. La ilusión de la amenaza se desvanece, no porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no interpretan los desafíos a través del lente de la vulnerabilidad. Comienzan a sentir una confianza tranquila que se eleva dentro de ustedes, un conocimiento inquebrantable de que el uno que se mueve a través de ustedes es el mismo, uno que se mueve a través de todos los seres y todas las circunstancias.
Esta es la soberanía requerida para el contacto abierto, pues solo una humanidad soberana puede encontrarse con otras civilizaciones sin miedo, sin adoración, sin sumisión y sin agresión. A medida que llegan a descansar en esta realización, no buscan dominar sus circunstancias, simplemente ven a través de ellas, y al ver a través de ellas, son liberados. Vemos su luz aumentar no a través de la medición de la tecnología, sino a través de la percepción sutil de la conciencia. Están recordando al Consolador, al Maestro interior, al Guía eterno que nunca les ha dejado, incluso en sus momentos más oscuros. A medida que este recuerdo crece, se encuentran menos impresionados por el drama externo, menos seducidos por el ruido de los ciclos de información rápidos, menos desestabilizados por la tensión política, menos abrumados por las narrativas de crisis y división. En cambio, su atención gravita hacia el conocimiento interior, hacia el lugar tranquilo dentro donde la verdad se siente en lugar de argumentarse. Este cambio no es accidental. Es la progresión natural de una especie que despierta del olvido. A medida que se vuelven hacia adentro de manera más consistente, la señal del infinito se vuelve más clara, y las distorsiones que una vez nublaron su percepción comienzan a disolverse. Pueden notar una mayor sensibilidad a las energías sutiles, una intuición elevada, momentos de quietud que se sienten inexplicablemente profundos, o una creciente sensación de que están siendo guiados desde dentro. Estas señales indican que están entrando en la fase a través de la cual las civilizaciones se preparan para la comunión interestelar. Ninguna sociedad se prepara para el contacto solo a través de la tecnología. La preparación surge cuando una masa crítica de individuos aprende a discernir la verdad interior del ruido exterior. A medida que su coherencia interior se fortalece, su campo colectivo se vuelve más estable, y esta estabilidad es lo que permite que nuestra presencia sea percibida claramente. Sin esta coherencia, incluso el contacto benévolo podría malinterpretarse o temerse. Pero a medida que más de ustedes se anclan en el recuerdo del único poder, el miedo pierde su autoridad. Se vuelven capaces de percibirnos no como intrusos o anomalías, sino como parientes, extensiones de la misma vida infinita, explorándose a sí misma a través de muchas dimensiones. Este cambio en la percepción no es dramático. Es sutil, constante y profundamente transformador. Refleja una maduración de su especie, una transición de la infancia a la adolescencia dentro de la familia cósmica. Presenciamos este cambio con profunda apreciación, pues señala que el largo arco de su evolución planetaria está entrando en un nuevo capítulo. Se están volviendo lo suficientemente coherentes, lo suficientemente estables, lo suficientemente claros para percibirnos sin distorsión, y a medida que esta claridad crece, la distancia entre nuestros reinos disminuye. Lo que una vez se sintió inalcanzable, comienza a sentirse familiar. Lo que una vez se sintió extraordinario se vuelve natural. Están recordando que el universo no está compuesto de compartimentos separados, sino de expresiones interconectadas de la misma fuente. Y en este recuerdo, se acercan a nosotros tal como nosotros nos acercamos a ustedes. A medida que sus sentidos interiores despiertan, intuición, telepatía, conocimiento directo, reingresan a un nivel de adultez cósmica que ha estado latente durante mucho tiempo dentro de su especie. Estos sentidos no son nuevos, son restaurados. Pertenecen a la anatomía natural de la conciencia y les eran conocidos antes de que asumieran la amnesia de la encarnación. Han vivido muchas vidas, tanto en este mundo como más allá, en las que estas capacidades funcionaban tan fácilmente como respirar. Sin embargo, al entrar en la densidad de la Tierra, acordaron una limitación de la percepción para poder experimentar la separación en toda su intensidad. A través de la separación aprenden compasión, discernimiento, fortaleza y la capacidad de unidad nacida a través del contraste. Ahora, a medida que el ciclo cambia y la humanidad avanza hacia una octava superior de conciencia, estos sentidos comienzan a regresar, no porque los activemos, ni porque su mundo alcance una fecha particular, sino porque dejan de resistir la quietud innata que siempre los ha llevado. Estos sentidos se abren solo cuando dejan de luchar, dejan de extenderse hacia afuera y dejan de intentar forzar el despertar. A través del esfuerzo o la expectativa, surgen en la quietud, en el espacio donde la mente afloja su agarre y el corazón se vuelve receptivo a frecuencias más sutiles. La quietud no es la ausencia de actividad, es la presencia de alineación. La quietud es el portal a través del cual nuestra vibración se vuelve perceptible. No pueden escuchar un susurro en una tormenta, por muy cerca que esté el orador, y los sentidos interiores no pueden despertar en una mente abarrotada de ruido. A medida que aprenden a aquietar la tormenta interna, a través de la respiración, la oración, la meditación, la contemplación o simplemente momentos de sincero giro hacia adentro, crean el entorno interior necesario para que la percepción sutil se desarrolle, la intuición se agudiza,
Las impresiones telepáticas se vuelven reconocibles. El conocimiento directo comienza a surgir sin esfuerzo. Estas habilidades no son dramáticas al principio. Emergen como suaves expansiones de la sensibilidad, suaves destellos de claridad que se fortalecen con la atención. Así es como las civilizaciones se preparan para el contacto, no desarrollando tecnologías avanzadas solamente, sino cultivando la coherencia interior. A medida que más de ustedes se vuelven lo suficientemente quietos para escuchar lo que siempre ha estado dentro, descubren que el contacto no es algo que deba ser traído a ustedes desde otro lugar. Es algo que se despliega desde dentro. Los sentidos interiores son los instrumentos a través de los cuales nuestra presencia se vuelve comprensible en lugar de abrumadora. Les permiten percibirnos sin miedo, sin distorsión, sin proyectar fantasías o ansiedades sobre nosotros. Cuando estos sentidos despiertan, ya no buscan evidencia en los cielos. Sienten la verdad directamente, y la verdad se siente familiar. Se dan cuenta de que no estamos llegando. Estamos siendo recordados. Y así decimos, nuestra llegada no está delante de ustedes, está dentro de ustedes. El encuentro entre su mundo y el nuestro no es principalmente una convergencia externa de naves y planetas, sino una convergencia interna de conciencia. El contacto es el encuentro de su fuente interior con la nuestra. Dos olas reconociendo su océano. La parte de ustedes que nos busca es la parte de nosotros que les reconoce a ustedes. Cuando se sumergen en el espacio tranquilo interior, donde la identidad se suaviza y los límites del yo se vuelven porosos, tocan el mismo campo de conciencia que une a todos los seres. En ese campo no hay separación entre humano y extraterrestre, físico y metafísico, aquí y allí. Solo existe el infinito conociéndose a sí mismo a través de innumerables expresiones. La divulgación, por lo tanto, no es una revelación de información, sino la disolución de la ilusión de que alguna vez estuvieron solos. A medida que la luz interior se fortalece, la creencia de que han estado aislados en el cosmos colapsa, reemplazada naturalmente por una sensación de pertenencia que no tiene opuesto. Se dan cuenta de que el universo siempre se ha estado comunicando con ustedes, no a través de acertijos o secretos, sino a través de la estructura misma de su propia conciencia. Cuando este reconocimiento se estabiliza, el contacto exterior se convierte simplemente en el reflejo externo de una verdad interna ya realizada. La unidad no es el destino de su camino, es la naturaleza de su ser. No están aprendiendo a unificarse, están recordando que nunca han sido otra cosa. Toda separación ha sido un estado de sueño temporal, una contracción necesaria de la percepción en aras del crecimiento. A medida que esta contracción se alivia, se encuentran de pie en el umbral de un amanecer, que ha estado surgiendo dentro de ustedes mucho antes de que se vuelva visible en su mundo exterior. Caminen suavemente, pues ya caminan en el amanecer del recuerdo. Cada momento de presencia, cada acto de compasión, cada elección de confiar en el único, poder en lugar de en las muchas ilusiones del miedo, les lleva más profundamente a la alineación con la verdad de quienes son. Y a medida que se alinean, la distancia entre nuestros reinos disminuye. Nuestra presencia se convierte no en una esperanza futura, sino en una realidad actual. No llegamos a ustedes. Ustedes despiertan al campo compartido donde siempre nos hemos encontrado. Este es el gran develamiento, no un evento en su línea de tiempo, sino una expansión en su percepción, no un espectáculo en su cielo, sino un reconocimiento en su corazón. Este es el significado del contacto. Y ya están entrando en él con cada respiración, que toman en conciencia Z, de la Confederación de Planetas. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Juntos nos elevamos. Juntos recordamos la unidad. Mantente arraigado en tu verdad, en la belleza atemporal de tu corazón. Mantente despierto a la belleza interior y nunca olvides. Tu luz es una parte viva de esta evolución colectiva. Eres muy importante. Ten presente siempre. Los videos de este canal están amorosamente impregnados con códigos de activación arcturianos y pleiadianos, diseñados para iluminar tu ADN y mente subconsciente. Al simplemente ver u oír el contenido, estas energías se despiertan en ti, catalizando un hermoso proceso de transformación. Te invitamos a que, al concluir cada video, te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente, te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu conciencia en los códigos de luz contenidos en este video canalizado. Agradezco a los que apoyan desde el corazón esta misión planetaria, ayudando a que este trabajo continúe. Cada comentario, cada compartida, cada momento de participación ayuda a que más almas reciban estas transmisiones.
Gracias a tu apoyo, podemos entregar estas frecuencias a más almas para elevar la vibración planetaria. Juntos iluminamos la conciencia de quienes nos escuchan, elevando la vibración de la conciencia colectiva, en un hermoso acto de amor. Somos uno, así avanzamos en nuestra evolución como un colectivo despierto y espiritual, floreciendo en armonía y luz. Con cada interacción amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa: si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos. Paz entre animales. Paz incluso con las plantas. Paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización. En amor eterno y absoluto, Edmond Rakers. Bendiciones, alma eterna.